Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en las aguas agitadas y fascinantes del mundo del espectáculo. Hoy venimos con una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, algo que muchos esperábamos, algo que se venía cociendo a fuego lento en el imaginario colectivo pero que de repente se confirmó de una manera inesperada, audaz y sobre todo, muy pública. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma arrollador, su mirada intensa y una presencia escénica que trasciende la pantalla. Y hoy, esa figura tan admirada y deseada nos sorprende con una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta, con los ojos como platos y las redes sociales echando humo. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a desglosar cada detalle de este acontecimiento que ha puesto al mundo del espectáculo a girar a otra velocidad. Si por alguna casualidad aún no están suscritos a nuestro canal, déjenme decirles que este es el momento perfecto, la oportunidad de oro para darle a ese botón rojo que dice suscribirse y, lo más importante, activar esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y primicias. Vamos al lío, que la información es jugosa y el análisis profundo. Así es, damas y caballeros, la noticia que ha puesto a todos a hablar, a especular, a debatir y a soñar, es que Can Yaman ha mostrado públicamente su certificado de matrimonio. Sí, lo han oído bien, sin rodeos, sin metáforas, sin interpretaciones rebuscadas. El actor, conocido por su físique envidiable, su talento para la interpretación de personajes complejos y románticos en telenovelas que nos han tenido al borde del asiento, suspirando y creyendo en el amor eterno, ha decidido dar un paso monumental en su vida personal, y lo ha hecho de una manera que sin duda ha marcado un antes y un después. Y no lo ha hecho en la intimidad, no ha sido un susurro en un círculo cercano, sino nada más y nada menos que ante las cámaras, en un acto de una transparencia que raya en lo audaz. Esto no es un rumor, no es una especulación surgida de una foto borrosa o un comentario mal interpretado. Ha sido un evento, un momento capturado por innumerables lentes, que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos, desatando una avalancha de reacciones. Para aquellos que por algún motivo aún no están tan familiarizados con este fenómeno turco llamado Can Yaman, permítanme hacerles un breve pero conciso recordatorio de quién es este actor que ha conquistado el planeta. Nacido en la vibrante y milenaria Estambul, su carrera despegó con una fuerza arrolladora en su país natal, Turquía, un semillero de talento televisivo. Pero su ambición y su talento no conocieron fronteras, y rápidamente traspasó los límites geográficos y culturales, gracias a series que se convirtieron en auténticos fenómenos globales. Hablamos, por supuesto, de éxitos incontestables como Erkencikus, donde su interpretación del carismático y a veces temperamental Can Divit lo catapultó a la fama internacional, y Dolunay, donde demostró su versatilidad. Su atractivo físico, que ha sido objeto de innumerables titulares y suspiros, se combina a la perfección con un talento para la actuación genuino y una personalidad magnética que lo convirtieron, casi de la noche a la mañana, en un ídolo juvenil. Sus seguidores son legión, no solo en su Turquía natal, sino en países tan diversos como Italia, España y toda Latinoamérica, donde las novelas turcas han encontrado un terreno fértil y apasionado. Can Yaman siempre ha sido un personaje que genera una expectación palpable, y cuando se trata de su vida privada, esa atención se multiplica exponencialmente, convirtiéndose en un foco de interés constante para medios y fans. Ahora, la pregunta del millón, el quid de la cuestión, la esencia de nuestra noticia de hoy: ¿qué significa exactamente que haya mostrado su certificado de matrimonio ante cámaras? Pues bien, la información que ha trascendido, y que hemos podido corroborar, es que esta revelación ocurrió en Italia, un país donde Can Yaman goza de una popularidad desbordante, donde su presencia mediática es constante y donde sus fans lo idolatran. Al parecer, durante un evento público, una entrevista de gran repercusión o quizás una aparición sorpresa en algún programa de televisión, a él se le preguntó directamente sobre su estado civil, sobre los persistentes rumores de su vida sentimental. En lugar de evadir la pregunta con evasivas, de dar una respuesta vaga que solo alimentaría más la especulación, o de mantener su habitual hermetismo, Can Yaman decidió hacer algo mucho más contundente, más directo, más impactante. Con esa sonrisa enigmática que lo caracteriza, y quizás con un gesto de determinación, sacó a la luz un documento oficial inconf. Hundible que no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones, su certificado de matrimonio. Imaginemos por un instante la escena.
Las cámaras, focos, micrófonos apuntando en todas direcciones, flashes que iluminan el lugar con una intensidad deslumbrante, creando un ambiente de efervescencia mediática. Y en medio de esa vorágine, Can Yaman, con esa pose que lo hace tan reconocible, desplegando con calma un papel. El murmullo de los presentes, la expectación creciendo, las miradas fijas en sus manos, en el documento. Y de repente la confirmación, la prueba irrefutable. Fue un acto público, una declaración de intenciones, una forma de decir, esto es lo que hay, esto es mi realidad. Podríamos decir que fue un gesto de valentía, o quizás de pragmatismo mediático. Lo que es innegable es que fue un acto público que puso fin, de un plumazo, a años de especulaciones. Ya no hay cabida para las dudas, para los rumores sobre romances pasajeros, para las relaciones inciertas que solo alimentan las portadas de las revistas del corazón. Can Yaman está casado. Y lo ha hecho oficial. Y aquí es donde el misterio, si es que queda alguno, se intensifica un poco más, pero no tanto como uno podría imaginar. Si bien Can Yaman siempre ha sido una figura muy reservada con respecto a su vida privada, ha mantenido un velo de discreción sobre sus relaciones sentimentales, en los últimos tiempos, su nombre se ha asociado de manera cada vez más fuerte y persistente con una figura muy conocida en Italia, Diletta Leotta, la carismática periodista deportiva e influencer. Ambos han sido vistos juntos en innumerables ocasiones, han compartido indirectas y a veces, hasta directas fotografías en sus redes sociales, y los rumores sobre una relación seria y consolidada han sido constantes, incesantes. De hecho, la pareja ha sido vista en Italia en varias ocasiones, compartiendo momentos de su vida cotidiana, y sus seguidores, siempre atentos a cada detalle, han estado siguiendo cada uno de sus movimientos con lupa. Aunque los detalles exactos de la boda, si es que la hubo en una ceremonia tradicional, o la fecha precisa en la que se formalizó este enlace, no se han hecho públicos de manera oficial y detallada en el momento de esta revelación ante cámaras, la presentación del certificado de matrimonio por parte de Can Yaman a la prensa italiana es una confirmación rotunda, inequívoca, de que su relación con Diletta Leotta ha dado el paso definitivo. Es decir, que la pareja ha decidido formalizar su unión legalmente, sellando su compromiso en los términos más serios. Esto es lo que ha generado tanto revuelo, tanta conmoción, porque va mucho más allá de las fotos juntos, de los rumores de noviazgo, de las declaraciones de amor veladas. Es la prueba documental, la validación pública, el acto que convierte la especulación en realidad confirmada. Este gesto de Can Yaman de sacar a la luz su certificado de matrimonio ante cámaras, es bastante interesante y digno de análisis desde una perspectiva mediática y personal. Por un lado, demuestra una madurez notable y una voluntad de transparencia en un mundo, el del espectáculo, donde la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en un espectáculo en sí mismo, sujeto al escrutinio público y a las interpretaciones de terceros. Al mostrar el certificado, no solo confirma su estado civil de una manera innegable, sino que también parece querer poner un punto final definitivo a las especulaciones, invitando a la gente, a sus fans, a respetar su privacidad ahora que su relación está oficialmente establecida y validada legalmente. Es un acto de control sobre su propia narrativa, una forma de evitar que otros dicten los términos de su vida privada. Por otro lado, para sus millones de fans repartidos por todo el mundo, esta noticia es sin duda una mezcla compleja de emociones. Por un lado, hay una gran mayoría que celebra su felicidad, que se alegra sinceramente por él y le desean lo mejor en esta nueva y emocionante etapa de su vida. Entienden, y así lo expresan en redes sociales, que las celebridades, al igual que cualquier ser humano, también tienen derecho a formar sus familias, a enamorarse, a vivir sus vidas y a tomar decisiones importantes como esta. Comparten su alegría y lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, no podemos negar, y sería poco honesto hacerlo, que hay una parte de su fandom, quizás más joven o más inmersa en el ideal romántico del actor, que se sentirá un poco nostálgica o incluso decepcionada. La idea de que su ídolo ya no está disponible para futuras fantasías románticas puede generar cierta tristeza. Pero esto es algo natural y esperable en el mundo del entretenimiento, ¿no creen? El amor y la vida siguen su curso, incluso para las estrellas. Es importante destacar el contexto en el que se dio esta revelación. Italia, un país donde Can Yaman goza de una popularidad inmensa, casi comparable a la de su país natal. Él ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos allí, ha sido portada de las revistas más importantes, y su conexión con el público italiano es muy fuerte, casi visceral. Que haya elegido este escenario, este país, para confirmar su matrimonio, dice mucho de la importancia que le da a su relación, a su pareja,
y al público que lo ha apoyado incondicionalmente en su aventura italiana. Es un gesto de gratitud y de reconocimiento. Ahora pensemos en las implicaciones para su carrera profesional. ¿Cambiará algo drásticamente? Probablemente no. Can Yaman sigue siendo un actor con una gran demanda, con proyectos en el horizonte, y su talento y su atractivo físico, que lo catapultaron a la fama, son los pilares de su éxito indiscutible. De hecho, en muchos casos, una relación estable y un matrimonio pueden ser vistos como un signo de madurez para un actor, como una consolidación de su imagen pública. Esto podría incluso atraer a nuevos públicos, aquellos que valoran la estabilidad y la vida familiar, o consolidar su imagen como un profesional serio y comprometido. Además, la atención mediática que genera su vida personal, ahora que está oficialmente casada, podría ser utilizada de manera estratégica por su equipo de marketing para generar aún más interés en sus próximos proyectos. Lo que sí es cierto, es que esta noticia ha generado una ola de conversaciones, de debates, de especulaciones sobre lo que vendrá. En redes sociales, los fans ya están comentando sin cesar, compartiendo memes, expresando su sorpresa, su admiración y sus felicitaciones. Las revistas del corazón italianas y turcas, por supuesto, ya están sacando sus mejores titulares, creando portadas impactantes y elaborando extensos reportajes sobre la pareja. Y nosotros, aquí en nuestro canal, queremos ir un paso más allá, analizar un poco más a fondo este momento crucial. Este acto de mostrar el certificado de matrimonio ante cámaras puede interpretarse de varias maneras, y es interesante explorar estas posibilidades. Podría ser una estrategia muy inteligente para controlar la narrativa, para evitar que otros filtren la información de manera sensacionalista o distorsionada. Al hacerlo él mismo, Can Yaman mantiene el control absoluto de la historia, presentando los hechos de manera clara y concisa, sin dejar espacio para la ambigüedad. O quizás podría ser simplemente un acto de honestidad pura y de valentía, queriendo compartir un momento tan importante y personal de su vida con aquellos que lo siguen y lo apoyan, con la intención de ser transparente y genuino. Y por supuesto, está la figura de Diletta Leotta. Ella es una personalidad muy conocida y admirada en Italia, una periodista deportiva con una gran trayectoria y una presencia mediática arrolladora. La unión de dos figuras públicas tan destacadas, tan influyentes y con un gran poder de convocatoria como Can Yaman y Diletta Leotta, genera, como era de esperar, un interés masivo y un fervor mediático sin precedentes. Juntos forman una pareja potentísima desde el punto de vista mediático, y su vida en común, sus proyectos, sus declaraciones, seguramente seguirán dando mucho de qué hablar en los próximos meses y años. Nosotros, en este canal, siempre intentamos traerles la información de primera mano, la más relevante, y analizarla con ustedes, desde todos los ángulos posibles. Y este evento, la presentación del certificado de matrimonio de Can Yaman ante las cámaras, es sin duda uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la percepción pública de la relación del actor. Es la confirmación definitiva de algo que se rumoreaba, que se intuía, que se deseaba, pero ahora con una validez oficial y pública que pone fin a cualquier duda. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues seguramente veremos más apariciones públicas de la pareja, quizás alguna entrevista más detallada y personal sobre su relación, sobre cómo se conocieron, sobre sus planes de futuro. Y por supuesto, la continuación de sus exitosas carreras profesionales. Can Yaman tiene proyectos muy importantes en marcha, tanto en televisión como en cine, y Diletta Leotta sigue imparable con su trabajo en los medios de comunicación. Lo importante es que ahora, al menos en lo que respecta a su estado civil, las cartas están sobre la mesa, la verdad ha sido revelada, y el futuro se presenta lleno de posibilidades. Así que, para resumir brevemente, la gran noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo es que Can Yaman ha confirmado su matrimonio de una manera espectacular, mostrando su certificado ante las cámaras en Italia. Este gesto audaz pone fin a años de especulaciones y confirma de manera irrefutable su unión legal con la carismática periodista Diletta Leotta. Un momento significativo que demuestra la voluntad del actor de ser transparente con su público y sus seguidores, controlando su propia narrativa y consolidando su imagen pública. Ha sido un placer, como siempre, desgranar esta noticia con ustedes, analizarla en profundidad y compartir nuestras reflexiones. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes sobre este gesto de Can Yaman? ¿Les ha sorprendido la noticia, o ya lo veían venir?
¿Les parece un acto de valentía o una estrategia mediática? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Déjenos saber qué piensan, qué otras noticias del mundo del espectáculo les gustaría que cubriéramos y analicemos en futuros vídeos. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Ese pequeño gesto de dar me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con ese compañero de trabajo que es fan de Can Yaman, o con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar esta noticia. La difusión es clave para que nuestro canal crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si están viendo este vídeo por primera vez, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo, y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo, para no perderse absolutamente nada. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas, más análisis, y las últimas noticias del apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de la vida y del buen entretenimiento.